en el libro del Éxodo, capítulo número 19 y versículo número 3 en adelante. Vamos a leer. Me dicen amén cuando lo tengan. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 3 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 3. En adelante dice: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse. Cuando leemos una porción como esta, encontramos un pacto de Dios con Israel en el monte de Sinaí. Pero no solamente encontramos un pacto de Dios con Israel en el Sinaí, sino también encontramos la extensión y a la culminación de Dios del pacto que había hecho con Abraham 600 años. O sea que aquí Dios está haciendo un pacto con el pueblo de Israel, pero no solamente está haciendo un pacto con ellos, sino está dando cumplimiento a un pacto que ya había hecho a Abraham. Porque sabe, hermano, cuando encontramos esta lectura que dice que Moisés subió a Dios y Jehová llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Fíjense, hermanos, que comienza esta porción hablando el Dios a Moisés y le dice: así dirás a Jacob, así dirás a Israel. Ve que al pueblo le llama de dos nombres diferentes. Le llama Jacob y le llama Israel. Muchos estudiosos dicen que cuando se refiere la Biblia al pueblo de Jacob, se refiere al pueblo esclavo, al pueblo que no había sido liberado aún por Dios. Y cuando habla a Israel, habla ya al pueblo que ha sido liberado, al pueblo que ya no está en esclavitud. Entonces aquí Dios le habla porque no todos, hermanos, de los que venían ahí en el desierto caminando, estaban 100% libres. Habían unos todavía esclavos que venían ahí, ya no eran esclavos de Egipto, pero eran todavía esclavos. Pero Dios le dice: así le dirás al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel. Porque ahí estaba el pueblo ya habían caminado por 3 meses, habían llegado al pie del monte, el monte que se le llama el monte de Dios, el monte de Sinaí. Y ahí el Señor lo detiene y hace un tiempo, se queda un largo tiempo ahí le da los mandamientos, ahí le da la ley de Dios. Entonces ahí hace una extensión del pacto que ya había hecho con Abraham hace 600 años. Pero para llegar aquí, a este punto donde se encontraban ya en el Sinaí, habían pasado muchas cosas en esos 3 meses. Dios lo había sacado a los israelitas con brazo fuerte, con brazo poderoso. Los sacó de la esclavitud, hermanos, que se encontraban ahí por
430 años habían estado siendo esclavizados por los egipcios. Y Dios viene ahí, envía plagas. Ahí el faraón se endurece, pero Dios, hermano, lo saca a Israel. Lo saca con mano fuerte y hace maravillas delante de ellos. Y ellos salen de allá. No salen con las manos vacías, salen con muchas riquezas, con muchos animales. Salen aquellas familias caminando hacia la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Vienen caminando hacia la tierra. Pero ya llegando, hermanos, al Mar Rojo, dice la Biblia que ahí se encuentran con un obstáculo grande. Que dice que cuando llegan al mar, no solamente encuentran el mar ahí, hermanos, ya no había salida, sino encuentran que atrás de ellos, los egipcios venían tras de ellos. Y Dios le dice a Moisés que tira la vara. Y no me voltees a ver a mí, solamente caminen. Y Moisés hace lo que Dios le dice que haga y comienza a pasar el pueblo en seco. Pero ya cuando viene el ejército de los egipcios, se cierran las aguas y todos los carros de los egipcios son sepultados por las aguas. Entonces Dios, hermanos, hace con Israel algo maravilloso, hace con Israel unas maravillas jamás vistas delante de un pueblo. Entonces Dios sacó a Israel con brazo fuerte de la esclavitud y con un solo propósito de cumplir una promesa que le había hecho a Abraham, que le había dicho que le iba a dar una tierra, que le iba a hacer una nación grande. Entonces Dios lo trae hacia ese fin. Entonces lo trae ahí porque Dios quería tener un pueblo, Dios quería tener un pueblo y lo eligió a Abraham para que de sus lomos saliera ese pueblo. Entonces viene Israel con el propósito, hermano, de llegar a la tierra que Dios le había prometido. Pero no solamente era que eligió este pueblo, sino que, hermano, dice que Dios quería tener un pueblo para él. Porque eso es lo que dice. Y el versículo 4 dice: vosotros viste lo que hice a los egipcios, cómo tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios, hermano, le dice a Israel que ellos iban a ser un pueblo especial. Dice, porque sabe, Dios quería tener un pueblo especial. Entonces dice, a ustedes los he elegido para que sean ese pueblo especial. Le dice al final de los versículos que leíamos, versículo 5, dice, y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea que Dios, hermano, elige a Israel, lo trae hacia la tierra prometida. Él quería que esa nación fuera una nación, un pueblo apartado, que fuera un pueblo que fuera único. O sea, Dios quería que esa nación fuera no solamente un pueblo apartado, una nación santa, sino que fuera una nación de sacerdotes, donde cualquiera podía acercarse a él libremente. Fíjense, no solamente, fíjense, si uno ve y lee en la Biblia, encuentra cosas maravillosas, tesoros maravillosos como era este pueblo. Dios quería que fueran un pueblo elegido de él, que fuera un pueblo o una nación de sacerdotes. Quería que ellos se distinguieran, y no solamente eso, sino que fíjense, hermanos, cuando ustedes miran el lugar donde Dios eligió para establecer a Israel, no es cualquier lugar. Usted no se ha preguntado por qué Dios no lo ubicó en otra área, en otra ubicación geográfica del mapa. No, y Dios viene y lo pone en esa área. ¿Sabe, hermano? En esa área, en ese lugar donde Dios decidió que Israel fuera, digamos, como nación, estuviera su tierra, su país, su nación.
Eso era un lugar muy importante en los tiempos antiguos, porque ahí se le llamaba la media luna fértil. Porque, ¿sabe? Todo el comercio que venía del África hacia Europa pasaba por ahí. Todo lo que iba de Europa, lo que iba lo que era de Babilonia a Egipto, todo eso pasaba por la tierra de Israel. Esa ruta era tan importante. Dios lo pone y Dios elige a Israel. No solamente lo elige como nación, sino lo elige para que estuviera en ese lugar. Porque saben, hermano, el propósito de Dios que Él tenía, que todos aquellos comerciantes, todos aquellos vendedores que venían del África hacia Europa, iban a pasar por Israel, porque esa era la ruta mercantil que existía. Entonces iban a pasar por ahí. Cuando pasaran por ahí, allí iban a ver que ellos venían de pueblos idólatras que tenían dioses diferentes, o venían de Europa, iban hacia el África o a Egipto, y pasaban por ahí, hermanos, pero llevaban otros ídolos. Pero cuando pasaran por ahí, se iban a dar cuenta que en ese lugar, donde estaban pasando, había una nación diferente, un pueblo diferente que no adoraba a los ídolos, que no adoraba a los dioses, que no tenían cualquier otra adoración, sino solamente al único Dios verdadero. Entonces Dios tenía un propósito grande, lo había planificado bien el Señor para poder elegir a esta nación. O sea que Él quería que esta nación fuera una nación de sacerdotes, donde cualquiera podía acercarse a Él libremente. Ellos iban a estar ahí, hermano, la gente iba a pasar y la gente iba a pasar libremente, se podía acercar a ellos y ellos iban a ofrecer sacrificio. En la mañana el pastor decía que los siervos de Dios son un regalo de parte de Dios hacia el mundo. Ellos iban a ser un regalo al mundo, el pueblo de Dios. Pero, ¿sabe, hermano? Ese era el propósito de Dios, porque Él les dice así, dice: vosotros seréis, versículo 5, me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. O sea, le dice primero, ustedes serán mi especial tesoro, porque mía es la tierra. Entonces le dice, yo los pongo ahí, la tierra es mía. Y sabe, porque Dios sabía que esa área era una ubicación geográfica muy importante, la mejor ubicación. Era el mejor lugar donde los podía ubicar para que ellos fueran testimonios al mundo. Entonces era bien importante. Y dice, importante era eso para Israel. Y el versículo 6 dice, vosotros me seréis reino de sacerdotes, gente santa. Estas palabras le dice al pueblo, le dice, ustedes me serán, dice, un reino de sacerdotes. Ven cómo le dice el Señor, ustedes van a ser un reino de sacerdotes. No solamente Dios quería que fuera la línea o la familia de Aarón que fueran los sacerdotes de Israel, sino que todos los israelitas iban a ser sacerdotes de Dios. Y entonces ellos iban a ser el medio por la cual la gente iba a ir a ellos para que ellos pudieran ser los que presentaran los sacrificios a Dios por el pueblo. Nosotros ahora tenemos la ventaja de tener el sacerdote que presentó un sacrificio por nosotros, que ese se llama Jesús, ¿verdad, hermano? Ese fue el único que presentó un verdadero sacrificio, pero Dios aquí, el pacto que estaba haciendo con ellos, no quería que todos ellos presentaran sacrificio, no solamente por los mismos israelitas, sino por todo el mundo. Así como Jesús lo presentó por todo el mundo, para todo aquel que en Él cree, hermano, no se pierda. Por eso Él presentó un sacrificio por todo. Pero en este momento Dios le está prometiendo a ellos que si ellos se mantienen, si ellos, Él está haciendo un pacto con ellos. Entonces es importante eso, pero Dios le pone, hermano, le pone ciertas reglas. O sea que el disfrute de las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia a Dios. Tómenlo en cuenta. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos acerca de Adán y Eva? Y entonces todas las bendiciones y los disfrutes del jardín del Edén estaban condicionados a la obediencia a Dios. Pero decíamos que no importaba el fruto, que fuera el fruto que ellos comieron o cómo fuera, sino que el problema fue que ellos desobedecieron a lo que Dios les había dado. Entonces
Aquí, hermano, el disfrute de las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia a Dios. Entonces, si uno quiere disfrutar de todas las bendiciones de Dios, están sujetas a la obediencia a Dios. Entonces, estos hombres, cuando escuchan la voz y las promesas de Dios que le había hecho, dice que todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo, el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras. Este pueblo dijeron, cuando escucharon eso se oyó bonito, porque cuando uno escucha las promesas de Dios, escucha bonito las promesas de Dios, ¿verdad, hermano? Que Dios es nuestro sanador, que es nuestro proveedor, que es el que nos da todo. Entonces, nosotros decimos, no, yo voy a ser fiel al Señor, yo voy a hacer todo lo que el Señor me diga, lo voy a hacer. Así dijeron todos esto. Pero ahí en el mismo pie del monte, ahí se quedaron ellos más tiempo. ¿Y qué pasó más adelante, hermano? Y no pasó mucho tiempo para que el pueblo se corrompiera. Ahí mismo, en el versículo, el capítulo 32, más adelante. Entonces ahí nos damos cuenta de que ahí mismo estaban. Y dice el versículo 1, y viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y Aarón, el siervo de Dios, el asistente de Moisés, el hermano de él, dijo, apartado. Eso lo estoy diciendo yo. Apartad, dijo, los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo. Y dice el versículo 5, y viendo a Aarón, edificó un altar, dice, delante de él un becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Estos mismos israelitas que Dios les estaba proponiendo un pacto ahí, que le digo, si ustedes me son fieles a mí, yo haré una nación de sacerdotes. Ustedes van a tener todo. La gente vendrá aquí a ustedes y ustedes los van a presentar sacrificio delante de mí. Estos mismos que dijeron, todo el pueblo respondió a una voz, dice, así haremos. Así como cuando uno se está casando, ¿verdad? Que le dice, ¿acepta usted a esta persona, la buena, la mala? Sí, acepto. Pero un mes ha pasado cuando ya se le olvidó esa promesa, ¿verdad? Así mismo hicieron esto. Pronto, hermanos, se les olvidó la promesa, que dijeron, sí, haremos de esa manera. No mucho tiempo después, ahí mismo, donde se encontraban, ahí mismo donde ellos estaban, el pueblo se corrompió. Y comenzó, hermanos, a hacer ídolos. Y eso, hermanos, a Dios le enojó. Ese pueblo se corrompió. Ahí mismo se corrompió. Ahí mismo donde dijeron, sí aceptamos, sí obedeceremos, sí vamos a hacer como Dios nos dijo que hagamos para hacernos sacerdotes. Ahí mismo, ¿sabe qué pasó? Ahí mismo se corrompieron. Pero ¿por qué Dios escogió a Israel, hermano, para que fuera su pueblo? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos eligió a nosotros, hermano? Si hay tanta gente buena, quizás mejor que nosotros, y escogió a lo más vil, a lo más menospreciado del mundo. Así mismo pasó con Israel, pero ahorita no me meto con usted. Estoy hablando primero de Israel. Pero ¿por qué Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo? Si Él sabía, hermano, que no hay ningún pueblo digno de ser llamado pueblo de Él. ¿Por qué cree que usted, hermano, que Dios eligió a Israel? ¿Usted cree que hay un pueblo que sea digno? Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Así le dicen en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, les dice, no porque ellos fueran grandes o fueran importantes, sino porque a Dios le plació elegirlos a ellos.
¿Sí me entiende, hermanos, cómo es Dios? O sea, ¿por qué Dios escogió a Israel para que fuese su pueblo? Ustedes se preguntan, ¿por qué Dios lo ha escogido a usted, hermano? ¿Por qué Dios, hermano, no se fijó en otro? Porque hubiera hecho algo, hermano, hubiera hecho, no sé qué cosa Dios hubiera hecho para que por ellos todo estaba dispuesto a hacerlo el Señor. O sea, nadie, no hay ningún pueblo que se haya digno delante de Dios para que sea pueblo de Él, para que sea su pueblo de Él. Pero Dios viene y elige a Israel. Elige a ese pueblo insignificante que no significaba nada en ese momento. No era una nación grande, no era nada. Pero Dios le place a Él porque el mundo se corrompía. Fíjate, está el pacto adánico, está el pacto de Noé, está el pacto de Abraham. Y así vienen los pactos. El pacto de Moisés, el pacto también de David o davídico. Hay diferentes pactos. Pero hermano, pero fíjense, usted va a ver, aquí Dios ya viene tratando con una nación. Primero fue como hombre, ¿verdad? Como Noé, como Abraham, como los padres de ellos, los patriarcas. Y así vino el Señor. Pero aquí ya el Señor no solamente estaba tratando con una familia, sino estaba tratando con una nación ya, hermano. Estaba haciendo un compromiso con ellos. Pero su amor y su misericordia de Dios, hermano, Él quiso elegir a este pueblo. Ellos iban a ser sacerdotes, iban a ser los representantes de la salvación de Dios al mundo. O sea que ellos no iban a hacer cualquier cosa, iban a hacerlo nosotros. Ahora somos los representantes de la salvación de Dios al mundo. ¿Lo creen así, hermano? Usted y yo somos los representantes de la salvación de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo y los embajadores lo que hacen es representar a otra nación, ¿verdad? Hay embajadores aquí de cualquier país del mundo. Esto está representando a ciertos países de donde ellos son. Nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿sabe por qué ellos, como representantes de la salvación del mundo, estaban ahí, iban a estar ahí? Esa es la promesa de Dios. Ahí se cumpliría la promesa hecha a Abraham cuando le dice en Génesis capítulo 12 versículo 3: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí se iba a cumplir, hermano. Pero ellos, hermanos, se les olvidó prontamente, se les olvidó la palabra que dijeron: amén, así haremos. Entonces ellos se les olvidó. Y cuando a ellos se les olvidó, ellos no podían seguir disfrutando de las bendiciones de Dios. Porque, ¿saben qué? Si uno desobedece la palabra de Dios, ya no puede gozar de esas bendiciones. Pero no solamente, ¿sabe? Dios eligió a este pueblo. Pero hoy no solamente Dios ha elegido a ese pueblo. Nosotros también hemos sido elegidos. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, aquí ya no está hablando del pueblo de Israel, aquí está hablando de nosotros, que nosotros somos, dice, linaje escogido. ¿Sí sabe qué es linaje, hermano? ¿Usted sabe de qué linaje es usted? ¿Usted sabe de qué linaje es, hermano? Fíjense que hay quienes que han comenzado a buscar su linaje de dónde y han llegado muy lejos, hermano, hasta 200 años. Pero más ahí ya no se llegan hasta dónde vienen. Pero nosotros dice que hemos sido linaje escogido, real sacerdocio. ¿Saben las mismas promesas que Dios le había dado a Israel, verdad? Aquí les dice que ustedes me seréis, les dice a ellos, un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Pero ahora no solamente Dios se lo cumple, o no solamente se lo promete a ellos, sino nos promete a nosotros, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. 1 Pedro 2:9. Entonces, qué importante saber su función.
¿Y por qué cree que Dios nos eligió a nosotros, hermanos? Porque veníamos de una familia importante, porque significábamos algo. No. Dice Efesios 1:5, dice, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren lo que Dios dice. O sea que, ¿por qué Dios nos salvó a nosotros? ¿Por qué Dios nos dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad? O sea que a Él le plació que usted fuera, hermano. A Él le plació que usted y yo, hermano, en su gran misericordia, Él nos eligió, nos predestinó. Desde antes que usted naciera, Él predestinó su vida. ¿Usted cree que Dios no me predestinó desde antes que yo naciera para que yo estuviera aquí, hermano? ¿Usted cree que yo andaba buscando, hermano? Yo no andaba buscando eso. Si yo me escondía cuando me iban a hablar de la palabra. ¿Sabe por qué nosotros trabajamos tanto con las células, hermanos? Porque ese fue el medio por el cual yo llegué a los pies del Señor. Un compañero de trabajo que se convirtió al Señor, se hizo líder y sabía la necesidad que yo tenía. Mire, él iba todos los sábados, me tocaba la puerta y yo me iba, hermano, a esconder debajo de la cama, me metía para que él no me llevara. Pero como mi familia no era cristiana, cuando le decían, no está, le decían, no está. Y le decía, díganle que no estoy. No. Pero él, mire, todos los sábados insistía, tocaba la puerta. Hasta un día dije, yo voy a ir solamente para quitarle porque no solamente era el día sábado que me invitaba a la célula, sino también el lunes que llegaba al trabajo, ahí estaba contándome cómo le había ido al culto el domingo, me hablaba solo de Dios y ya me tenía cansado. Entonces yo dije, voy a ir con este. Yo estaba en mi tiempo de la juventud, que no quiere nada de Dios uno. Pero mire, en ese momento fui la primera vez y no sé, ni me gustó ni nada, ¿verdad? Pero dije, bueno, el otro sábado ya fui, ya me sentí en confianza porque conocí al anfitrión, era muy amable. Entonces, y el líder también, entonces ya me fui sintiendo. Y después me dijo, vamos a la iglesia. Y me llevó a la iglesia y fui a la iglesia. Y cuando fui a la iglesia, me encantó la iglesia. Digo, qué bonito aquí. Qué bonito se siente aquí, porque yo miraba que los hermanos se abrazaban y que allí había un verdadero amor del que yo necesitaba, que no lo encontraba en ningún lugar. Entonces el otro domingo dije, no, sin que él me diga que venga, yo voy a venir. Y así fue. El otro domingo ya ni él ni me dijo nada. Yo solo agarré el bus y me fui a la iglesia. Y a la siguiente vez yo iba ya decidido para poder recibir al Señor. Pero sabe, hermano, que no fue eso de que en ese momento nació, que Dios me estaba ahí tocando, sino fue que Dios ya tenía en su plan lo que iba a suceder en mi vida. Porque fíjense que yo seguí en el camino que hasta ahora he seguido. Y ese hermano se quedó en el camino. Solo comenzó y se quedó ahí. Allá está, hermano, quedado, metido en otras cosas. Pero mire, Dios a él usó para que yo estuviera aquí. Para que ahora yo sea, hermano, parte de ese pueblo escogido. De aquel que, como dice el Efesios, que en su amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo. Entonces ahora nosotros podemos cantar, podemos adorar al Señor porque hemos sido escogidos por el Señor. Somos un pueblo especial. ¿Lo creen así, hermano? Somos un pueblo especial, por lo tanto no se sientan menos que nadie, hermano, porque nosotros hemos sido una nación escogida por el Señor. Somos un pueblo escogido por Dios. Antes solamente Dios escogió a Israel. Pero ahora ya no solamente escogió a uno de una sola nación, porque aquí vemos de diferentes naciones. Aquí ya en el Evangelio, hermano, no sabemos, hermano, cuando lleguemos a las bodas del Cordero, ahí vamos a ver a chinitos, hermano, a coreanos, ahí vamos a ver, hermanos, a morenitos, a blanquitos, hermanos, a inditos como nosotros. Vamos a ver de todo tipo de personas, estaremos ahí, porque hoy Dios ya no solamente eligió a unos, hermano, a unos bajitos, a otros más altos, a otros más rellenitos, otros más flaquitos. Dios, hermano, ya no le importó. Ahora a todos nos ha elegido el Señor. ¿Lo creen así, hermano? Amén. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros, ¿verdad? De ser llamados sus hijos. Por eso vale la pena el poder esforzarse y servir al Señor. Porque esa es la promesa que le hizo a ellos. Si ustedes me son fieles, si se mantienen en la obediencia, si ustedes se mantienen siendo obedientes, les dijo, ustedes serán mi especial tesoro.
un pueblo especial. Nosotros somos un pueblo especial, ¿verdad, hermanos? Para el Señor. Usted no sabe cuánto usted vale por Él. Usted no sabe, hermano, cuántas veces al día el diablo llega a acusarle delante del Padre diciéndole, ahí está tu hijo. Ahí está tu hijo, el que tú salvaste, aquel que le ha dado las promesas. Mira, ya te falló. Pero ahí está el Señor diciendo, este es mi especial. Él es muy especial para mí. Por Él, la vida di por Él. Amén. A veces cuando nosotros le fallamos al Señor, ¿usted cree que el Satanás, el diablo, dice que es el acusador de los cristianos? Dice que Él está ahí acusándonos. Pero ahí está el Señor, hermanos, como Él nos ha elegido a nosotros para que seamos su pueblo, para que seamos una nación santa, porque somos un pueblo adquirido por Dios. Ahora nosotros somos los verdaderos sacerdotes del Señor, ¿verdad, hermano? O sea, usted, hermano, ya necesita creer esa palabra, decir yo soy sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote, hermano? ¿Alguien sabe qué hacía un sacerdote? Ellos venían y traían la ofrenda del pueblo y la ofrecían a Dios, y Dios la aceptaba para el perdón de los pecados. Eso es lo que hacía. Ahora nosotros estamos haciendo eso. Ahora nosotros estamos haciendo esa obra misericordiosa, hermano, de presentar al mundo el evangelio del Señor, porque Él nos ha elegido para eso, perdón, nos adquirió. Si sabe qué es adquirir, es como obtener algo, ¿verdad? Adquirir es como que lo compró, ¿verdad? Antes usaba más esa palabra de adquirir. Ahora ya no se usa esa palabra casi de adquirir, pero dice que Él nos adquirió a nosotros. Él en su amor y su misericordia nos compró a nosotros. Por eso que nacimos nosotros, y muchos nacimos sin Cristo, sin esperanza. Porque Dios dejó que hiciéramos todo lo que hicimos. Nos dejó que hiciéramos todo para después venirnos y comprarnos. Si usted ha leído el libro de Oseas, parece que es el que va y compra a una mujer y dice a Dios, ve y compra a la mujer, y va y la compra. Y después la mujer se le va y después va y la vuelve a comprar. Y le dice, así, le dice. Y eso era una palabra de Dios. Le dice, así ha dicho Jehová. O sea, como la actitud que Él tenía para con ella, es lo que Dios ha tenido para con vosotros, dijo el profeta. Entonces, así, hermano, Dios nos compró a nosotros cuando más estábamos destruidos, cuando nadie daba nada por nosotros. Allí dice que ahí Él va y nos compra y nos obtiene, pero dice que Él nos adquirió para que fuéramos escogidos, para que fuéramos una nación santa, un pueblo adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para que hagamos esa labor tan grande. Por eso cada día, hermano, levántese usted y siéntase que es un sacerdote, que es alguien, hermano, que este pueblo, hermano, si usted cuando mira y lee la historia de Israel, dice, qué pueblo más terco, ¿verdad? Qué pueblo más desobediente, hermano, no pudo aguantar, ¿verdad? ¿O no ha pensado usted, hermano? ¿Por qué no se pudo aguantar allí sin fallarle a Dios, hermano? Si este pueblo se hubiera aguantado sin fallarle a Dios, en un mes hubieran estado en la tierra prometida. Si este pueblo, hermano, hubiera sido obediente a Dios, se hubiera mantenido, hubieran sido lo grande que Dios había querido que fueran ellos. Y sabe, ellos llegan a la tierra prometida y duraban como 40 años o 20 años duraban siéndole fiel a Dios, y de repente se olvidaban de Dios y se iban tras los dioses. Que hacía Dios, les permitía que les llegaran, hermano, y los esclavizaran y los llevaron cautivos varias veces porque eran desobedientes, hermano. Pero cuando uno los mira a ellos, dice, qué pueblo más rebelde, ¿verdad? ¿Quién no quisiera estar así como estaban ellos en el desierto? Comían, hermano. No tenían necesidad de vestimenta, no tenían necesidad de comida, no tenían necesidad de nada, hermano. Solo era adoración a Dios. Y aún con eso, se ponían, hermanos, en sus cosas, hermanos, a desobedecerle a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando vemos a ellos decimos nosotros, qué pueblo más desobediente. Pero a veces nosotros también, ¿verdad, hermano? Tenemos esas mismas arranques de desobediencia hacia a Dios. Pero qué importante es sentirse que es un pueblo especial, que no podemos echar de menos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Lo creen así, hermano? Así que vale la pena el que nosotros nos esforcemos cada día. Porque así como este pueblo dijo, así lo haremos. Pronto, hermanos, se olvidaron.
pronto se les olvidó esa promesa y se corrompió el pueblo. Y como dice el capítulo 32, que dice que dijeron a Aarón, hagámonos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y qué dijo Aarón? Hagámoslo pues. Porque fíjense, hermanos, que a veces uno se puede corromper de tal manera que hasta puede corromper a los líderes. ¿Sí sabían eso? Por eso es importante tener líderes sólidos, hermanos, que nada los cambie. Y que aunque estén, prefiero decir, ese líder sí es terco, ese líder, ese no lo cambiamos, le decimos que hagamos esto, que hagamos lo otro, pero no lo cambiamos. Pero es mejor tener esos líderes, que tener esos líderes que, hermanos, de repente, hermanos, cambian. Que ahora, hermanos, ya el otro domingo, me imagino que ustedes ya me vieran aquí vestido de payaso, vamos a hacer un show aquí, vamos a hacer otra cosa. Imagínense un líder de eso. De eso fue a Aarón. Aarón fue, hermano, que el que Dios, hermano, había confiado también en él. Pues mientras Moisés estaba en el monte, la responsabilidad era de Aarón. ¿Y qué hizo Aarón? No, Aarón fue flexible, porque hay líderes flexibles. Dice, no, hagámoslo, hermano, hagámoslo de esa manera. No, si el Señor no ha dicho que se haga, no hay que hacerse. Porque ellos dijeron, es que Moisés se tarda en venir. Allá está en el monte, quizás se murió el varón que nos sacó de la tierra. Hagámonos. Pero ¿sabes lo que ellos querían? Ellos querían, hermanos, desobedecer a Dios. Ellos estaban llenos del deseo de hacer la desobediencia a Dios. Quiera Dios, hermanos, que nosotros nos apartemos de toda esa inmundicia de pecado. Que cuando sentamos esas ganas de irnos, hermanos, ya de la iglesia, no, es que mire esto y lo otro. Eso, hermanos, mejor busquemos ayuda. Mejor busquemos a los líderes que son, de aquellos que son hacheros, decimos allá, aquellos que son más sólidos. Decirle, hermano, mire, yo no tengo deseo. Hermano, mire que aquí, ore por mí, o exhórteme, hermano. Exhórteme. Yo a veces le digo, Señor, el día que yo piense alejarme de ti, mejor llévame contigo. Quítame la vida, no quiero vivir lejos de ti, porque sabe, hermano, vivir lejos del Señor, como dijo el salmista, yo no quiero nada, dijo. Porque vivir lejos de Dios, no, nada se le siente sabor a la vida. Esto sí es vida, ¿verdad, hermano? Saber que uno ha sido elegido y que ahí está, hermano. Ahí está uno, hermano. Ahí estamos, ahí fieles a Dios. Quiera el Señor que esto, hermano, de esas promesas que Dios le dio a Israel, quizás ellos se quedaron con sus promesas nomás y Dios no se las cumplió a perfección porque ellos le desobedecieron. Quiera Dios que nosotros, hermanos, logremos la plenitud, hermanos, como dice la palabra de Dios, lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, y que cada día anhelemos ser y parecernos más al Señor Jesús. Amén. Cada día parecernos más a Él. Yo quiero parecerme más al Señor. Yo quiero parecerme, esa debe ser nuestra oración. Pero para parecernos a Él necesitamos a veces sufrir, a veces rechazar ciertas cosas que el mundo y los deseos de este mundo nos ofrecen para poderle dar a Él el lugar que corresponde. ¿Están de acuerdo, hermanos? Así que en esta hora vamos a orar. Y si usted, hermano, no ha sentido eso, de que el Señor